En punto las 7 de la tarde. ¿Saben ustedes a lo que vamos? Evidentemente no lo saben, pero yo rápidamente y sin más dilación lo vamos a presentar. Nos vamos a hablar de salud durante los próximos 15 minutos. Y a la vuelta, prepárense. Bueno, de momento vamos a compartir este espacio con nuestro compañero José Ignacio Blanco. Adelante. Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud, un espacio que realizamos, ya lo saben, con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Hoy nos acompaña Paco Alcalá, que es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, con el que vamos a tener la oportunidad de hablar de una, digamos, patología silenciosa, pero no por ello menos importante, porque vamos a hablar del colesterol. Y es verdad que el colesterol pues es un problema que está en boca de todos, que normalmente hablamos de él, pero muchas veces sin saber exactamente no qué es, todos sabemos lo que es, sino las consecuencias que puede tener precisamente no tenerlo bien controlado. Paco, buenas tardes. La verdad es que hay, en relación con el colesterol, incluso hasta confusiones, ¿verdad? Sí. ¿Qué es exactamente? Buenas tardes, José Ignacio. La verdad es que sí, que es de las palabras que yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez y muy famosa, el colesterol, el temido colesterol, ¿no? Bueno, el colesterol, en primer lugar, es una sustancia lipídica que es muy importante decir que es fundamental para nuestro organismo. No podríamos vivir sin él. Sirve para formar la estructura de membranas de las células que forman nuestros tejidos y órganos, y también es precursor de algunas hormonas importantes como las sexuales o las suprarrenales. El colesterol es importante, lo podemos sintetizar nosotros mismos desde el hígado o por los alimentos. Tomando determinados alimentos, pues bueno, tomamos colesterol. El problema es cuando el colesterol pasa a ser exactamente es excesivo. Ahí comienzan los problemas con el acúmulo de colesterol en las arterias, que ahora hablaremos formando los... Ya tendremos oportunidad además de conocer que no hay solo un tipo de colesterol, que hay más de un tipo de colesterol y cómo puede influir o interrelacionar uno con el otro, pero vamos, ese es otro tema. Paralelamente al colesterol también solemos hablar de los triglicéridos. Exactamente, los triglicéridos ¿son qué? Bueno, los triglicéridos también una sustancia importante, sobre todo porque transportan energía hacia nuestros órganos. Los triglicéridos sí que tienen que ser vigilados también, porque un aumento de los triglicéridos también puede dar lugar a ateromas, a alguna aterosclerosis prematura, y debemos tenerlos vigilados. Quizás, bueno, luego hablaremos un poco de datos, pero a partir de 130 podemos decir que los triglicéridos están un poco altos, aunque el riesgo de enfermedad cardiovascular igual es un pelín más baja que con el colesterol. Dependería también del resto de factores de riesgo que ahora hablaremos, ¿no? El estilo de vida... Conviene, de todos modos, colijo, tener perfectamente controlado el nivel de colesterol y triglicéridos en el organismo. Por cierto, que la cifra de colesterol malo, con respecto a eso hablábamos fuera de cámara, no hace demasiados minutos, porque claro, yo tenían entendido que se consideraba... La Organización Mundial de la Salud dice que hasta 250, 240, pues no se considera exceso de colesterol malo en la sangre. Mientras que estamos viendo anuncios en televisión todos los días diciendo, oiga, tenga usted cuidado, a partir de 200 controle usted su nivel de colesterol porque ya lo tiene alto. Yo creo que ahí hay un poco de exageración. ¿No? Bueno, vamos a hacer una explicación muy rápida del colesterol bueno y malo, que también todo el mundo cuando le hace la analítica, tengo tanto del bueno, tanto del malo, sin aburrir mucho con datos, pero una explicación muy rápida. El colesterol total
como tú muy bien dices, José Ignacio, realmente el límite está entre 200 y 250. A partir de 200 tenemos que vigilar y realmente patológico es a partir de 250. Sí, es decir, es un problema serio que hay que controlar. Ese sí, hay que controlar, hay que ir a médico. Pero colesterol bueno y malo sí que lo debemos diferenciar, es muy importante. El LDL es el famoso colesterol malo. Estos son simplemente una lipoproteína que transportan el colesterol. El problema que tiene el LDL es que se acumula en las arterias. Efectivamente. Al ir acumulándose, pues las va obstruyendo hasta llegar a la obstrucción total. La sangre no puede pasar. Es como si cuando se obstruyen las tuberías, que se igual, pegan en las paredes de las arterias, dificulta el paso de la sangre y puede provocar problemas. Sí, entonces, si ocurre en las coronarias, por ejemplo, pues el riesgo de enfermedad cardiovascular es muy elevado, dobla al de una persona normal. Y luego tenemos el colesterol bueno, ¿no? Ese que a veces decimos, bueno, pero por lo menos tengo muy alto el bueno. Sí, es verdad, el colesterol bueno, es que son lipoproteínas también, pero de alta densidad, lo que hace es que transporta el colesterol hacia el hígado, donde va a ser eliminado. Efectivamente. Con lo cual, tener mucho colesterol HDL significa que vamos a estar eliminando mucho colesterol. Es un poco el basurero, por decirlo de alguna manera, el que limpia de colesterol malo. Exacto. Y por dar un par de datos, el malo, el LDL, pues entre 130 y 150 son los niveles límite. ¿Vale? A partir de 150 estamos hablando de una patología. Y el bueno, que es el bueno, 40, 60 son los valores normales y menos de 40 también es perjudicial. Ajá, que efectivamente, porque se tiene demasiado poco. Exacto. Por decir de alguna manera, el colesterol bueno. Bueno, naturalmente esto no surge por generación espontánea. Imagino que la alimentación y otros factores deben influir en la aparición o la elevación de los índices del colesterol malo, ¿verdad? Sin duda, José Ignacio. Bueno, hay que diferenciar entre los factores, digamos, no modificables, que no podemos hacer nada, ¿no? Como es la edad, por ejemplo. En el varón a partir de 45 debemos empezar a tener una vigilancia y en mujeres los 55. Ahora luego si quieres hablamos del colesterol y la mujer, que es curioso. Y luego los genéticos, ¿no? Que tampoco podemos hacer mucho. Esos son los más... Bueno, que hay que contar muchísimo con ellos, pero que nosotros no podemos hacer nada de manera activa. Y luego los que sí son muy importantes y debemos hablar más de ellos, que son los modificables, ¿no? El estilo de vida, el hábito de alimentación. Yo creo que es muy importante también, efectivamente. Sí, eso sí, vamos a hablar ahora sobre todo cara a la Navidad un poco, porque es una época complicada para hablar de estos temas, porque claro, uno va a tomar todas esas cosas que gustan mucho, pero que no sientan bien. Pasa siempre, lo que gusta, luego al final resulta que no es bueno, pero ¿qué vamos a hacerle? Por cierto, naturalmente que para el tratamiento del colesterol, afortunadamente hoy, vamos, es un problema que se puede perfectamente combatir, no solamente con una buena dieta, una buena higiene, de hábitos saludables, etcétera, sino que también luego hay una terapéutica farmacéutica que yo creo que... bastante buena. Realmente el colesterol es una de las patologías que con un tratamiento farmacológico se puede controlar bastante bien. Quizás la problemática que tiene los pacientes que sufran esta patología lo sabrán bien, es que seguramente va a ser para toda la vida. Enfermo que tenga colesterol. Es un tratamiento crónico, vamos. Sí, es un tratamiento crónico. No suele ser muy complicado, ya que la posología suele ser una al día, habitualmente por la noche además, y bueno, por lo menos no se suele olvidar, tampoco tiene muchos efectos secundarios, pero ojo, nunca cura. Los tratamientos farmacológicos mantienen el nivel del colesterol donde tiene que estar. Bueno, ¿por qué la aparición, qué factores, supongo que genéticos también, influyen en que, acaba de comentar, en la mujer la aparición dentro de lo que son los factores genéticos, ¿no? En el colesterol es 10 años después que en el hombre? Sí, en los genéticos, ahora si quieres hablamos un poco, José Ignacio, también, respecto a la mujer, resaltar que es curioso que la mujer joven
tiene menos riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular que el hombre, ya que las mujeres producen estrógenos y los estrógenos aumentan el HDL, ese que llamamos colesterol bueno. Entonces, durante muchos años están por debajo de nosotros en riesgo. Sin embargo, cuando llega la menopausia, sucede todo lo contrario. Justo, Dejan de producir estrógenos, sube baja el HDL y sube el LDL, el colesterol malo, y pasando a partir de esa edad, sorprendentemente, a hacer los accidentes isquémicos, cerebrovasculares, etcétera, la primera causa de muerte en mujeres. Claro. Por ponerte un ejemplo, la mortalidad es 12 veces mayor que el cáncer de mama, por ejemplo. O sea, que es un problema muy serio en mujeres. Curioso. Claro, hay que tener en cuenta que al ser el principio un seguro, la producción de colesterol bueno, que por lo tanto reduce la cantidad de colesterol malo, luego se invierte completamente. Luego vira. Lo cual es tremendo, porque claro, si se baja el nivel de colesterol bueno en cantidades grandes, y en cantidades grandes también aumenta el colesterol malo, no me extraña que efectivamente el riesgo de padecer Hay muchas mujeres, realmente un 20% la incidencia en hombres y mujeres del colesterol. Una de cada 5 personas hoy en día está afectada por esta problemática. Es bastante. Nosotros recomendamos que a partir de los 20 años, José Ignacio, es bueno que nos hagamos una analítica de lípidos en sangre, y incluso si el resultado sale perfecto, por lo menos cada 5 años habría que seguir viéndola, ¿no? Porque hay veces que de repente, de hecho hay algún tipo de hipercolesterolemia genética que a partir de los 30 años da la cara de repente. Claro. Entonces, bueno, pues eso, cada 5 años por lo menos estar atento. Hacerse un control, eso es importante. Bueno, se da desde hace no demasiado tiempo, yo supongo que debe ser por los hábitos alimenticios tan absolutamente malos que tienen los niños, la falta de ejercicio físico, etcétera, que que es un problema que se suele presentar a partir de los 40 años en adelante, hay niños con un índice de colesterol alto. Esto es tremendo. ¿Hasta qué punto la alimentación, por ejemplo, y el ejercicio físico influyen? Yo me imagino que debe ser determinante, porque hay factores genéticos que se presenten tan temprano, no creo, ¿no? Sin duda. Bueno, ahora luego hablamos de hábitos alimenticios, que es la clave, teniendo sobre todo nuestra dieta mediterránea aquí. Y claro, la verdad es que sí, que en niños se están dando cada vez más casos. A ver, sobre niños es importante decir que no hay que agobiarse en exceso, sobre todo no agobiarlos a ellos, no crearle una ansiedad innecesaria, porque un niño no se va a morir de un infarto. Lo único que le puede pasar es que si detectamos unos niveles de colesterol altos en niños, es muy posible que de adulto siga teniendo ese colesterol alto. Entonces sí que hay que vigilar el colesterol en niños. Hay un poco de controversia sobre hasta qué punto es importante los controles y tal, pero sí que la alimentación sin duda es muy importante. Ahora hablamos de ella, el sedentarismo cada vez mayor en niños, la obesidad. Sí que hay niños que concretamente se dan unos factores de riesgo, obesidad, tabaquismo, que tengan algún factor hereditario, un padre o una madre con colesterol alto, un familiar con un accidente isquémico. Esos niños sí que tienen que ser vigilados. Sobre todo porque a lo largo de esa etapa de la vida, y la juventud, y cuando llegan a 30 años, 35, son candidatos a tener un serio problema, claro. Es muy posible que los niños, todos esos factores unidos. Sí, no, es un fenómeno estudiado que se llama tracking, que la mayoría de los niños con colesterol alto van a ser adultos con colesterol alto. ¿Qué alimentos perjudican y cuáles benefician? Bueno, por suerte nosotros pues tenemos nuestra dieta mediterránea tan beneficiosa y que tenemos que promover tanto. Lo fundamental, José Ignacio, es disminuir o incluso eliminar todo lo que son ácidos, las grasas saturadas. Pues lo más importante, y que todos alguna vez lo hemos escuchado ya, los lácteos. Pues disminuir el consumo de huevos, la yema sobre todo es la que contiene el colesterol, pero bueno, como mucho 3 a la semana, la leche entera. Podemos tomar leche desnatada si puede ser, o semidesnatada en ocasiones, mantequilla, queso curado. Con los lácteos hay que tener cierto cuidado. Las carnes,
pues evitar las carnes rojas, promover un poco más el pollo, el pavo. Sí, carnes de cerdo casi prohibidas, embutidos también hay que tener mucho cuidado con ellos. Lo que hemos dicho, todo lo que está rico. Y bueno, es importante el aceite, el consumo de aceite de oliva, ¿no? Que en nuestra tierra ya tenemos esa suerte, pues eso sí que esos ácidos grasos monoinsaturados rebajan el nivel de colesterol. Y comer muchas legumbres, comer mucha verdura, comer mucha fruta. Esas tres, tú lo has dicho, esas tres son la clave. Efectivamente. Verduras, frutas y legumbres, podemos tomar todas las que queramos, Sí, que ahí está la clave. Y además que están buenísimas. Y además que Las realmente tres están cosas. muy buenas. Los frutos secos también los estamos escuchando ahora mucho es por verdad. Las ventajas de las nueces. de las y de nueces, todas. por todos los ácidos omega 3, omega 6 que tienen, pero cuidado, lo que podemos comer en abundancia y sin miedo son las legumbres, las frutas y las verduras. Los frutos secos, vale, 2 o 3 veces a la semana, una ración pequeña y lo más importante, sin sal. Ah, Porque claro. muchos consumimos muchos frutos secos y cuando no lo dicen, ¡ah, qué bien! Pues sin saberle me estoy bajando los niveles de colesterol. Pero claro, cuando ya dices sin sal, Y ya... estoy subiendo los de sodio. Una barbaridad que me van a generar un problema. En fin, vemos de todas maneras que el colesterol es algo que hay que controlar, es muy importante porque es el gran responsable de accidentes cardio y cerebrovasculares, eso es, hay que tenerlo muy en cuenta, pero que afortunadamente con sentido común, una dieta adecuada, un ejercicio físico correcto, se puede mantener a raya si no hay factores añadidos de carácter genético, etcétera. Pero vamos, en general, para la media de los ciudadanos, pues simplemente en el caso de los triglicéridos como el del colesterol, ejercicio físico, correcta alimentación y control a partir de los 40 años, porque sí que hay que medírselo con frecuencia para saber cómo andamos, ¿no? Totalmente, José Ignacio. Y el tabaco, que no se nos olvide que una vez más, porque está en todas las enfermedades que hablamos, casi como causa número 1 de la subida, el colesterol no va a ser menos. También es muy malo. Es curioso, Paco, cómo efectivamente el tabaco, al que hace 25 años, por ejemplo, no le dábamos la importancia, ni mucho menos que tiene ahora, lo consideramos incluso prácticamente nocivo. Había una literatura y una propaganda alrededor del tabaco como que poco menos que era beneficioso. Sí, sí. Y hemos descubierto, ya la industria tabaquera se encargaba de eso, ¿no? Y la industria tabaquera también se ha encargado de tapar estudios que demostraban el perjuicio del tabaco y vemos cómo influye prácticamente en la totalidad de las patologías. Sí, es sí, decir, sí, no hay ninguna. el tabaco no es bueno, no es bueno, perjudica para todo prácticamente. Es asombroso porque ustedes saben, amigos telespectadores, que nosotros hablamos aquí semanalmente de diferentes patologías y prácticamente el tabaco aparece siempre. Es que además es terrible la incidencia, o sea, el pico, el riesgo de enfermedad cardiovascular, si es fumador o no, es que se duplica, multiplica triplica, por es mucho. impresionante. O sea, Sí, puedes sí. tener colesterol, puedes tener una serie de... Pero cuando dice no, fumador... Entonces ya es tremendo, claro, sí, claro, sí, claro. sí, o sea, se ha multiplicado por mucho el riesgo de padecer dejar de el problema. fumar mejora, o sea, tendrías que cambiar muchísimos hábitos de vida para igualar el resultado que daría dejar El de beneficio fumar. de dejar de fumar, ciertamente. Paco Alcalá, como siempre es un placer recibirle en nuestro programa. Muchísimas gracias para mí. por habernos acompañado. Naturalmente, ustedes también, amigos, muchísimas gracias por su atención. Y se me olvidaba, Paco, felices fiestas, que las tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Igualmente, José Ignacio. La semana que viene vamos a tener oportunidad de hablar con otro miembro del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, precisamente de un tema que va a ser absolutamente puntual y actual, porque va a coincidir más o menos con las fiestas de la Navidad y vamos a hablar de los excesos, que en la alimentación ya lo apuntaba Paco hace un momento, los excesos que cometemos en la alimentación, en la bebida, etcétera, en estas fiestas y de qué manera nos podemos enfrentar a ellos. Así es que ya les anticipo que va a ser un programa verdaderamente práctico e interesante. Gracias, amigos telespectadores, por la atención que nos han prestado y hasta la próxima semana. Reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.
Pues agradecemos a José Ignacio Blanco esta sección que nos ha ofrecido un día más, 15 minutos para la salud. Vamos a hacer un último alto en el camino. A la vuelta vamos a montar el Belén. Bueno, esa es la expresión, pero vamos a comenzar ya a ambientar todo esto en Navidad. Saben que estamos en diciembre, que estamos a 4, que mañana veremos gran parte de las calles de Córdoba iluminadas y nosotros no podíamos ser menos y nos adelantamos a los acontecimientos. Ya tenemos por aquí pues el atrezo navideño que vamos a empezar a colocar con nuestro amigo y queridísimo Santiago Madueño, que ha venido a montarnos el Belén. Será después de la publicidad. Hasta ahora.